buenos días. Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de viernes que se presenta nuboso con 17 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar antes de arrancar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que solo les voy a dar una pista. Lleven paraguas, porque bueno, la máxima de hoy va a ser de 22, la mínima fue de 14 grados. El cielo estará algo nuboso con probables precipitaciones, esto es para el área metropolitana. ¿Cómo comenzará el fin de semana? Bueno, mañana sábado 12 de octubre, las temperaturas extremas estarán ubicadas entre 12 y 20 grados, pero está aumentando la nubosidad, así está previsto, con precipitaciones. O sea que bueno, ese sol lo veremos poco mañana. ¿Qué pasará el domingo 13 de octubre? Bueno, el cielo estará nuboso, cubierto, también se esperan algunas precipitaciones y las temperaturas se ubicarán, las extremas, entre 10 y 21 grados. Así que bueno, viene de lluvia, que no serán demasiadas, pero está previsto así. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Decirles que la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el nuevo régimen de licencias médicas que está vigente. Esto que además rige para el sector público y que se está aplicando por tramos, por distintos organismos. También vamos a estar hablando de mujeres hacinadas, porque el personal de la cárcel de mujeres denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el hacinamiento de condiciones además infrahumanas en la cárcel de mujeres y reclaman que se impida el ingreso de más reclusas a estos centros para no agravar aún más la situación. Hay preocupación en las autoridades del Poder Ejecutivo por la situación del CASMU. Recuerden que está intervenido desde el mes de julio y si bien descartan su cierre, desde el Ejecutivo manejan profundizar la intervención decretada en el mes de julio, que recordarán es sin desplazamiento de autoridades por lo menos hasta el momento. Vamos a hablar de deporte, pero no de las buenas, sino de las malas, porque el club de Baby Fútbol Alumni de Malvin Norte analiza no seguir compitiendo a causa de la inseguridad que se vive en el barrio. Un 50% de los niñas y de los niños que participaban ya no lo hacen de las actividades de la institución por temas de seguridad vinculadas a la zona, tema que preocupa al club. También vamos a hablar de deportes, pero esta vez, bueno, con esperanza y quizás con alegría. Esto lo veremos después, porque desde las 22:30 la selección uruguaya se enfrenta a Perú en el Estadio Nacional de Lima, un duelo válido para la 9ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. Esto será entonces, como dijimos, 22:30. Y ahora, luego a las 8:30, quizás un poquitito antes, pero vamos a estar hablando de seguridad. Vamos a estar recibiendo a 3 referentes de los partidos políticos, del Partido Colorado, Diego Sanjurjo, Diego Olivera del Frente Amplio y Luis Calabria, referente del Partido Nacional, para hablar sobre todo de, bueno, más allá de coincidencias, que a nivel de los programas hay muchos en temas de seguridad pública, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que los diferencian y que están sobre la mesa en esta campaña electoral? Esto será 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad? Ver por dónde circular, por dónde no. @INTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. De todos modos, les adelantamos que Cerrito e Ituzaingó estará cortado hasta el 14 es decir, hasta el domingo 14 de octubre, por trabajo de saneamiento. 18 de julio, entre Eduardo Acevedo y Magallanes, a la medianoche va a estar cortado por un acto político. Joaquín Requena, entre Colonia y 18 de julio, el corte será hasta las 3 de la tarde. Y Joaquín Secoilia, entre 8 de octubre y Cornelio Cantera, el corte será hasta las 5 de la tarde. Qué cubierto que está Montevideo, lo estábamos viendo allí en la Rambla, con esa imagen hermosa que nos estaban dejando. Y vamos a empezar hablando de números, porque se presentó la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, presentada anoche además en MB Noticias, que muestra una caída en el apoyo al sí para los plebiscitos que van a estar en las elecciones del 27 de octubre. En el caso de la reforma del sistema previsional,
39% de las personas consultadas no apoyaría la propuesta del PIT-CNT y los movimientos sociales, mientras que 31% ya definió que votaría la papeleta del sí. Como nota importante, se precisa que aún casi de 1 de cada 3 personas no lo tiene decidido, ahí lo vemos en pantalla. En comparación con la anterior medición del mes de julio, se muestra una cierta estabilidad entre quienes dicen que sí acompañarán la propuesta del plebiscito. Disminuye el porcentaje de indecisos y más personas se definen por una u otra posición. A su vez, aumenta el porcentaje de personas que dicen que no van a acompañar la propuesta. Este es el comparativo abril, julio y septiembre, que es la última. Vamos a ver ahora del plebiscito de los allanamientos nocturnos, también con la Usina de Percepción Ciudadana, donde casi la mitad de las personas dice que va a votar a favor de esta papeleta, mientras que 36% no estaría acompañando la propuesta, 15% aún no se define. Se muestra una caída de 3 puntos porcentuales en el apoyo a la propuesta con respecto a la medición anterior del mes de agosto. Al mismo tiempo se observa un crecimiento de 8 puntos entre quienes dicen que no apoyarán el plebiscito. También cayó el porcentaje de personas indecisas, pasando de 20 a 15%. De todos modos, final incierto para ambas papeletas. Y seguimos en tema porque el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que en la última etapa, hacia el 27 de octubre, se van a desarrollar distintas actividades como barriadas, asambleas en los lugares de trabajo. Y Abdala relativizó el resultado de las encuestas que marcan pequeñas fluctuaciones, pero con un pronóstico difícil para la papeleta del sí a la reforma previsional. Somos muy respetuosos de la foto que implica una encuesta, pero nosotros estamos tratando de actuar en la película, muy tranquilos, muy sabiendo que estamos haciendo lo que hay que hacer, muy comprometidos no solamente con una victoria del sí, sino con toda la lucha que es larga, digamos, del movimiento obrero y popular por mejorar la vida. Entonces, sí, las estudiamos, las analizamos, pero nos encargamos de que cada día podamos llegar a la gente, a darle la papeleta, a dialogar, a conversar y a, digamos, de alguna manera, a convencer de que está bueno votar el sí. La Confederación de Empleados del Sector Público, nucleados en COFE, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el nuevo régimen de licencias médicas. COFE denuncia que el nuevo sistema viola principios de proporcionalidad, igualdad y también de protección del salario, ya que interpreta que los descuentos instrumentados generan una rebaja salarial. ¿Por qué se da esta movilización hoy de COFE? Bueno, esta movilización es en el marco que vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el régimen de licencias médicas que plantea el Poder Ejecutivo, que a nuestro entender rebaja derechos a los trabajadores estatales, y por esto esta movilización de COFE y presentar el recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo les ha afectado esto? Bueno, ya comenzaron los descuentos a trabajadores con distintas enfermedades, era lo que nosotros decíamos, también sabemos trabajadores que han ido a trabajar enfermos para no sufrir los descuentos, y esto afecta directamente al trabajador, pero también al usuario que le brindamos el servicio. Bien. El director de Servicio Civil planteaba de que se han reducido justamente estos días a cambio por la modificación de la ley. Que presente los números. Hace 15 días que se está paseando por los medios planteando distintos números que no los ha presentado. Entonces nosotros hicimos un relevamiento en los distintos organismos con las oficinas de recursos humanos y de gestión humana, y no son esos números que plantea el director de Servicio Civil. No volvieron trabajadores en masa como planteaban que iba a suceder, y creemos que estar engañando a la población para generar un relato en contra de los trabajadores públicos es muy grave, y mucho más grave si lo hace el director de Servicio Civil. En el Poder Ejecutivo existe preocupación por la situación financiera del CASMU, y si bien descartan el cierre, sí están manejando profundizar la intervención de la mutualista. En otro orden, y acerca de la situación de la empresa COPSA, fuentes de Presidencia informaron que se avanza en concretar un cambio a nivel del subsidio del boleto estudiantil que beneficiaría a la empresa.
Si bien a fines de julio de este año el gobierno dispuso la intervención del CASMU sin el desplazamiento de sus autoridades, con el paso del tiempo ha crecido la preocupación acerca de la situación de la mutualista y por eso se analiza desplazar a las autoridades de sus cargos. Las fuentes consultadas indicaron que la intención del presidente Luis Lacalle Pou es que la situación del CASMU se normalice en su gestión y que no quede pendiente para el próximo gobierno. En tanto, en las últimas horas se definió que la próxima cumbre del Mercosur se realizará el 5 de diciembre. Lacalle Pou espera que todos sus pares concurran a este encuentro, el último en el que participará como presidente de la República. En lo que refiere a la situación de la empresa Copsa, fuentes de la presidencia informaron que se avanza en concretar un cambio en el subsidio al boleto estudiantil que beneficiaría a esa compañía, la que atraviesa una situación económica complicada. La empresa reclama la medida desde hace semanas y la definición final será de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbereche. Bien, vean, ustedes saben que se presentó una innovación tecnológica para el aterrizaje de los aviones para que lo hagan de manera segura. Esto será en el aeropuerto de Carrasco. Va a ser un antes y un después para el Aeropuerto Internacional de Carrasco en lo que refiere las aproximaciones instrumentales para el aterrizaje. Actualmente Carrasco tiene una aproximación instrumental de precisión, categoría 1, que es lo que implica que el piloto puede, o sea, debe tomar la decisión a los 60 metros de altura desde la pista. Si ve la pista puede aterrizar, si no la ve directamente tiene que abortar y irse a Ezeiza o a San Pablo. Con categoría 3 mejoraríamos muchísimo los niveles para poder aterrizar en condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, cuando hay niebla, típicamente en Uruguay en invierno, el nuevo sistema categoría 3 va a permitir que las aeronaves aterricen sin altura de decisión, o sea, el piloto directamente no va a estar viendo la pista y con una visibilidad en tierra de 100 metros, entre 100 y 150 metros. El sistema categoría 3 ahora hemos seleccionado algunos de los equipos que, bueno, básicamente requieren un año de fabricación y obviamente pruebas en fábrica, capacitación en fábrica, pero la obra se va a ejecutar el año que viene y estaría habilitado en principio para fines de noviembre. Y la ministra de Economía, Azucena Arbereche, destacó esta inversión en instrumental para mejorar los aterrizajes en el aeropuerto de Carrasco. Dijo que es consecuencia de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que administra los 6 aeropuertos que hay en Uruguay. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos insistido que parte de las inversiones que se hacían dentro del sistema nacional de aeropuertos internacionales, dentro de estas inversiones teníamos que contar con este sistema de aterrizaje que nos permitiera aterrizar, un sistema que nos permitiera aterrizar aún en situaciones adversas climáticas. Y bueno, insistimos mucho con el respaldo y el empuje, si me permite el señor presidente de la palabra, porque hubo respaldo, pero también empuje para que siguiéramos adelante con este tema. Y así fue que en el 2023, si no me equivoco, llegamos a un acuerdo entre la empresa concesionaria Aeropuertos del Sur, Aeropuerto Puertas del Sur, y miro a su CEO, a Diego Arroza, las compañías aéreas, y miro al presidente de Copa y también, que ahora no lo veo acá, al gerente de Uruguay de Copa y el gobierno, las 3 partes, llegamos a este importante acuerdo que era necesario, acordamos realmente implementar este sistema de aterrizaje por instrumento, que es lo que se conoce como el nombre de ILS y en este caso, como fue bien claro explicado, de categoría 3B. Vamos a otros temas. El senador del Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que la gente no se siente identificada con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas que maneja el gobierno respecto a que aumentó 100% los puestos, 100% no, 100.000 los puestos de trabajo desde el año 2019. Para Vergara hubo un cambio en los parámetros que arroja diferencias y que hace imposible la comparación con periodos anteriores. Yo creo que la gente no se siente identificada en esa descripción, que la gente vive más dificultades. Vive con empleos que no le permiten en muchos casos llegar a fin de mes, con horarios cortos, con salarios bajos. Los niveles de informalidad no son tan buenos tampoco. En el último año, hasta por las propias cifras del INE, quedó claro que todo el empleo creado en 2023 fue
prácticamente todo informal. Pero acá surge un estudio que hace el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que pone el foco en algo que quizás nos pasó a todos desapercibido, que es que en 2022 hubo un cambio metodológico en cómo el Instituto Nacional de Estadísticas recoge la información de los hogares. Esto no es una crítica ni a la institucionalidad ni a la conducción del Instituto de Estadísticas, porque cambios metodológicos hay en todas las variables todo el tiempo. Lo que sí hay que advertir es que si se da un cambio metodológico, las cifras posteriores al cambio no son comparables con las cifras anteriores al cambio. Cosa que eso pasó desapercibido. Y lo que pone sobre la mesa ahora la Facultad de Ciencias Económicas es un análisis de qué números se estarían dando hoy en materia de empleo si se hubiera seguido la metodología anterior, es decir, cuáles son los números realmente comparables a los del 2019. Y esa pintura de 80, 100.000 empleos nuevos se reduce drásticamente a unos 30.000. La tasa de desempleo queda más alta que en 2019. La tasa de empleo queda levemente más baja que el 2019. Y la mejora en términos de formalidad es 1/3 de la que se dice. Natalia Trenchi, psicóloga y psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, criticó las propuestas de los partidos políticos respecto a salud mental porque entiende que no van a la raíz de los problemas. Además, según la especialista, la salud mental ha logrado popularidad en la comunicación política como llamador de votos. Cuando les preguntás a veces a alguno de los candidatos que dicen que van a dedicarse, que va a ser una prioridad la salud mental, les dicen, qué bien, ¿qué van a hacer? Vamos a abrir clínicas de esto. Está buenísimo, aplaudo porque se necesita. Pero la salud mental es mucho más que eso. Y tenemos que empezar a actuar en el otro extremo de la salud mental, no al final cuando ya tenemos situaciones muy complicadas y difíciles de resolver. Tenemos que empezar a atajarlas desde chicos. Alguien plantea que existan, que haya una verdadera intersección educación-salud en cada institución para que realmente se pueda trabajar, que los educadores reciban un entrenamiento y un adiestramiento real, útil y productivo para poder manejar a los niños y adolescentes de hoy, ¿tá? Porque los mandan a la guerra con un tenedor en más o menos malas condiciones. ¿Has visto, por ejemplo, campañas? Yo he visto muchas campañas de prevención del dengue, que también me parece muy bien. Nunca he visto campañas de promoción de resolución de conflictos de manera no violenta. No hay un trabajo real, por ejemplo, sobre la prevención de la violencia en un país que tiene las cifras de violencia que tenemos. El Partido Comunista y sectores aliados organizaron una actividad de intercambio de iniciativas culturales que se podrían aplicar en caso de que el Frente Amplio llegue al gobierno. El senador Óscar Andrade valoró el rol de la cultura en la sociedad y destacó su potencial para integrar a las personas o a los sectores más vulnerables. Aprendimos quizá de la peor manera con la derrota del 2019, que uno de los terrenos donde hubo mayor descuido, no por medidas concretas, sino por la centralidad que tiene que tener un proceso de cambios, es que los cambios también tienen que ser culturales. Y eso, una parte es las condiciones para la producción artística, los derechos de los trabajadores de la cultura, pero también es invitarnos a pensar que un niño sin hambre y sin frío es cultura, el trabajo digno es cultura, la identidad es cultura, la sociedad menos violenta es cultura, los valores solidarios es cultura. Entonces nos propusimos con una cantidad de artistas, de músicos, de gente del teatro, de cineastas, de poetas, de escritores, nos propusimos tratar de hacer dialogar el concepto del papel de la cultura en la construcción hoy de la pública felicidad, de ese entrañable concepto artiguista. O sea, cuánto tiene que avanzar la sociedad uruguaya
para, en vez de mirar desde el prejuicio la posibilidad de una beca para un estudiante pobre, mirarla desde la conquista del derecho, y de mi felicidad está en que ese estudiante tenga derecho al estudio. ¿Cuánto tiene la cultura para aportar desde la violencia? ¿No será que en los barrios, más que operativos, lo que estamos precisando es que llegue la poesía, que llegue el teatro, que llegue el candombe, que llegue la murga, que llegue también el deporte? Y en campaña electoral también empezamos a ver movimientos porque el candidato presidencial por el Partido Constitucional Ambientalista, Eduardo Luz, le comunicó al candidato blanco, Álvaro Delgado, que le dará su apoyo en caso de que haya balotaje en noviembre, luego de las elecciones nacionales del 27 de octubre. Le transmití lo que le he transmitido en otras presentaciones públicas, que el Partido Constitucional Ambientalista, que está muy cerca de obtener por lo menos una banca en la Cámara, va a dar un apoyo a la coalición republicana desde lo legislativo. Y en el balotaje de noviembre vamos a aconsejar el voto por la coalición, dijo el diputado en rueda de prensa. Personas que trabajan en la unidad número 5 de la cárcel de mujeres, ubicada en el barrio de Colón, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalaron que no recibieron respuesta tras presentar algunas denuncias y un reclamo de habeas corpus por malas condiciones de trabajo, y también denunciaron hacinamiento en la cárcel. Agotamos la vía toda interna y llevamos internacionalmente a pedir medidas cautelares porque el hacinamiento continúa y las condiciones en las cuales están esas mujeres allí recluidas es inhumano, degradante, como ya ha quedado demostrado, y además con esto queremos llevar a la agenda política inclusive de que hasta el momento nunca se hizo una cárcel para mujeres, en lo cual no hemos pensado desde una perspectiva de género. Entonces, en todo esto, desde las cárceles de mujeres, la perspectiva de género, y estas condiciones en las cuales viven ellas hoy por hoy, es que nosotros hicimos el habeas y cumplido toda esa parte interna, fuimos internacionalmente también para pedir medidas cautelares con respecto a esto. Bien. ¿Cuáles son los pasos que se dan ahora que esto se fue llevado a la comisión? Bueno, ellos están en estudio, hay cosas que están en estudio, y lo hicimos de esta manera como medida cautelar porque es mucho más rápido, y como realmente seguimos viendo que la situación sigue cambiada, esa es la medida que pudimos tomar y se decidió de esa manera llegar a recurrir a los organismos internacionales. 40 trabajadoras y trabajadores de la organización de la sociedad civil Hilando Vida se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de salarios adeudados de mayo a agosto. La ONG atendía 2 centros de 24 horas en el departamento de Rivera para personas mayores de 65 años con dependencia leve y moderada, que dejaron de funcionar por irregularidades del titular de la organización social ante el MIDES, por lo cual no cobraron su sueldo. Somos 6 trabajadores de Hilando Vidas, una organización que atendía 2 centros 24 horas MIDES, de atención leve moderada. Cada centro tenía 25 usuarios, lo cual venció el contrato el 30 de junio, estuvimos trabajando un mes más sin contrato. Sí, el MIDES nos había anunciado la contratación de un año más de trabajo por las buenas evaluaciones que habíamos tenido en los centros, por las gestiones. No así, había una mala gestión por parte de la organización de la parte de rendiciones. Bueno, ahí empezamos en comunicación por la preocupación que teníamos de la continuidad nuestra, nos enteramos de un día para el otro que quedábamos sin trabajo y que absorbía otra organización. No podemos tener a los trabajadores de rehén de la situación de rendición de la organización, son dos cosas totalmente distintas. Eso por un lado. Por el otro lado, en realidad la continuidad en cierta parte le responsabilizamos a la directora nacional de cuidado que depura la lista, y cuando se le consulta al director general de calle dice que no hay ningún motivo para depurar la lista, empezando de que es un abuso de poder, lógicamente, y por el otro lado que no hay ningún concepto negativo de ninguno de los trabajadores. Parte de la población que se atendía en los 2 centros de 24 horas fue derivada a otros centros y el resto se dio a otra organización. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con 3 referentes de seguridad pública del Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio. Esto enseguida de la pausa. Ya venimos.
ya en este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de cuestiones de seguridad pública, porque es una de las cuestiones que además la ciudadanía siente como más sensibles y están en la campaña electoral. Y para identificar por lo menos cuáles son las propuestas principales de los partidos políticos o de alguno de los partidos políticos, estamos recibiendo con muchísimo gusto a referentes de 3 partidos. El Partido Nacional, Luis Calabria, del Partido Colorado, Diego Sanjurjo, y del Frente Amplio, Diego Olivera. Un gusto, gracias por estos minutos. Gracias a ti por la invitación. Voy a empezar una intervención bien breve de ustedes respecto a cuál es el tema que más les preocupa a nivel de seguridad y el foco que tienen en su campaña. Bajar la violencia. Sin duda creo que es el primer desafío que tenemos, el seguir bajando la violencia, particularmente en algunos barrios donde está concentrado. Si miramos Montevideo, por ejemplo, tiene 25 seccionales y en 4 seccionales policiales está concentrado más de la mitad de los homicidios, que responden básicamente a enfrentamiento criminal. Entonces por allí pasa una de las propuestas concretas. Sanjurjo. Nosotros tenemos una combinación de represión y prevención. Entonces, a la policía seguir profesionalizándola, aumentar los salarios, mejorar la capacitación, pero por otro lado, tratar las adicciones, crear centros públicos de tratamiento de adicciones y problemas de salud mental, que son una clave para la seguridad pública, y reformar el sistema carcelario. El sistema carcelario es la clave de la seguridad. Tenemos que ir hacia un sistema donde las personas aprendan a trabajar, trabajen con sus problemas de salud mental y de adicciones y salgan listas para reinsertarse a la sociedad. Olivera. Sí, retorno a la pregunta de qué es lo que más nos preocupa. Comparto con Luis la violencia, en particular la violencia homicida, pero no solamente, hay otras formas de violencia. Y dentro de los homicidios, una situación en donde todavía no tenemos claro, y esto sé que se está avanzando de la mano, por ejemplo, del aporte de la academia, en despejar un poco más cuáles son las causas, ¿no?, de la violencia que estamos sufriendo. Y ahí comparto con Diego que el asunto de las adicciones y en particular algunas formas de adicciones cruzadas con la exclusión social, la situación de calle y demás, en particular en el área metropolitana, son un foco de atención que tenemos que tomar de manera bien importante. Tomo el tema de las cárceles, ¿no?, que bueno, que fue mencionado por 2 de ustedes, y me imagino que está también en el Partido Nacional, en todos los partidos está, como esa cuestión de, que hay que atacar, hablan de hacer cárceles más chicas, de hacer más cárceles, pero ¿por dónde sería la solución? Sé que no hay una varita mágica en esto, pero ¿por dónde irían las principales medidas para implementar y bueno, salir de esta situación que ya desde hace muchos años viene siendo denunciada? Bueno, ahí hay un punto de acuerdo que es importante, me parece, en el sistema, que es la creación del Ministerio de Justicia y pasar el Instituto Nacional de Rehabilitación para allí. Y que ese ministerio tenga el liderazgo de opinión, dejando al Ministerio del Interior para su tarea de prevención, disuasión y represión del delito, y que la tarea de rehabilitación y reinserción sea coordinada desde una nueva institucionalidad encabezada por el Ministerio de Justicia, donde esté el INR. Nosotros planteamos el pasaje paulatino del INR allí, y obviamente dentro del sistema carcelario, como decía Diego, hay que trabajar en adicciones, en salud mental y en hábitos de trabajo. En esta administración, por ejemplo, ahora se está implementando algo inédito. Con INEFOP se está aplicando más de $1 millón para casi 2.000 privados de libertad para que vayan adquiriendo oficios. También está el MIDES, obviamente, que tiene que estar dentro de las cárceles. La educación, tenemos el 40% de los privados de libertad que estudian, trabajan y estudian. Entonces, hemos avanzado. Obviamente, como decías tú, Pilar, no hay una varita mágica, pero creo que hay allí un punto de consenso interesante respecto de para dónde ir. Diego, ¿no hay consenso en el Partido Colorado en esto, lo del Ministerio de Justicia? Por lo menos algunos no lo ven tan... No, nosotros tenemos un programa único y Andrés Ojeda ha sido clarísimo. Es más, la idea del Ministerio de Justicia viene de la mesa interpartidaria que tuvimos en 2023 y fue el Partido Colorado el que puso sobre la mesa la necesidad de contar con un Ministerio de Justicia. Nosotros creemos que hay que sacarlo del Ministerio del Interior, como dijo Luis, creo que en eso estamos de acuerdo. Y en general creo que estamos de acuerdo, creo que no hay que inventar la rueda. Hay países que ya tienen sistemas penitenciarios que funcionan y que logran rehabilitar a la gran mayoría de los penados. Hay que llegar a un lugar por el cual el preso se levanta temprano, limpia la celda, desayuna y a partir de ahí tiene todo el día educación y trabajo, se acuesta de noche cansado y cuando sale de prisión tiene lista una tecnicatura y puede sumarse al mundo laboral y no volver más a prisión. Ese tiene que ser el objetivo y creo que es la clave de la seguridad pública. Si logramos hacer esa transformación, que no
no se puede hacer en un periodo, pero hay que empezarla, y hay que empezarla de forma intensiva. Ahí vamos a cerrar el círculo y vamos a tener no solamente cifras mejores de seguridad afuera, como tenemos hoy, sino también una reincidencia más baja y por tanto vamos a terminar cerrando cárceles, ¿no? Y no abriendo nuevas. Sin duda que hay un tema institucional, en eso compartimos. Es importante que las cárceles salgan del Ministerio del Interior, también porque el Ministerio del Interior necesita focalizarse y especializarse en su tarea principal, que es la seguridad y la persecución del delito, la investigación, la colaboración con Fiscalía. La creación de un Ministerio de Justicia nos da la posibilidad de todo el bloque de ejecución penal, que son las cárceles, pero que también son las medidas alternativas a la privación de libertad, y también es los procesos de seguimiento al egreso penitenciario. Creemos que deben estar convergiendo en un mismo organismo, en un organismo que obviamente tenga componentes de seguridad ineludibles en la ejecución penal, pero que tenga un fuerte énfasis en una mirada civil centrada en la rehabilitación, que sea capaz de clasificar situaciones, de evaluar el riesgo criminológico de cada uno de los penados, que sea capaz de seleccionar planes de tratamiento de acuerdo al tipo de ofensor que estamos encerrando, y también para nosotros una revisión del derecho penal en función de lo que nos indica el Comisionado Parlamentario de Cárceles. Uruguay encarcela demasiada gente con respecto a la población que tiene, y eso nos ha hecho ser una sociedad que tiene un sistema penitenciario hipertrofiado, o sea, excesivamente grande, que no nos ha redundado en ser un país más seguro. Tocaste un tema que iba a preguntarles. Primero, a ver, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora este cambio, ¿no? De si hay tanto acuerdo en el Ministerio de Justicia, si va a haber acuerdo en un próximo gobierno del partido que sea? Si pasa por aumentar penas o cambiar el tipo de penas, y también eso, ¿y qué pasa con, es decir, de qué plazos estamos hablando? Porque hoy hay 16.000, más o menos, reclusos. Varias cosas, una pregunta extensa. No. Sé que no tenemos mucho tiempo. En 30 segundos sería. Pero sin duda, desprisionalizar, que es lo que plantea el documento, uno de los documentos, porque el Frente Amplio no tiene plan, así lo ha reconocido la candidata a vicepresidenta. Nosotros sí tenemos el programa de gobierno del Partido Nacional. Desprisionalizar no es el camino. No es verdad que la primera respuesta del Estado uruguayo sea la prisión. Por algo hay 10.000 medidas privativas, medidas alternativas a la privación de libertad. Me gustaría que tengo a Diego acá que me responda qué delincuentes que hoy van presos no irían presos si gana el Frente Amplio. Porque no es verdad que la primera respuesta del Estado uruguayo sea la prisión, porque hay rapiñeros, homicidas con medidas alternativas. O sea, ¿a quién va a liberar? Porque es eso lo que plantea cuando se habla de desprisionalizar. Me gustaría eso. A ver, Diego. Sí, contestemos. A ver, lo primero es que a mí realmente me impacta ver referentes del Partido Nacional que insisten con que el Frente Amplio no tiene plan, que el Frente Amplio no tiene programa. El Frente Amplio tiene. Yo podría haber traído el librito así como usted lo trajo. Pero permítame responderle. Pero respondele a Cose. No, fue Cose permítame responderle porque cuando usted habló yo lo escuché. Pero fue Cose la que dijo, ¿o no fue Cose? Bueno, cuando discutas con Cose le haces el planteo. No, vos representás a Cose. Por supuesto, y con mucho orgullo. Bueno, a ver. Pero usted está planteando que el Frente Amplio no tiene programa, y eso implica que le está mintiendo a la población. No, tiene programa y tiene planes y tiene prioridades. Pero serían, vamos a enfocar una discusión. Modera ella, no. Vamos a responder, después veremos lo de los planes o programas. Pero es que es algo que ni siquiera hay que dirimirlo. Está publicado, se aprobó en un congreso, se ha discutido sobre el mismo. Bien, vamos a enfocarnos en estos temas. La palabra te la dio. Claro, pero me gustaría poder ir al otro componente, despejando que no lo puedo dejar pasar, obviamente. Ya quedó claro. Hay plan y hay programa, no hay plan. Respondelo así. Pero ya lo acabo de decir. Bueno, por eso, lo dijo ¿cuáles son las...? Lo dijo Yamandú Orsi, que van a presentar el plan después de octubre. No tienen plan. Por favor, Luis. No, está bien. Ya, si lo dijo, porque si no parece que yo estoy inventando. Estuvimos en la Plaza del Toro de Colonia presentando medidas prioritarias en 3 áreas fundamentales. Sí, pero son medidas concretas. El punto central ponele el nombre que quiera, por favor. Voy a ponerme como señorita Ciruela, ¿no? Perfecto. Vamos a responder fui interrumpido. Está bien. ¿Cuáles serían? No sé si le querés responder a él. ¿Cuáles serían los delitos? Nosotros vemos que en particular excarcelables o que no irían ahí y vamos luego primero, con no está planteado liberar a nadie.
¿sí? Las personas que están presas van a cumplir su pena. Lo que nosotros estamos planteando es una revisión del derecho penal y del derecho procesal penal para que la justicia vuelva a tener instrumentos que perdió. Por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, que en casos de delitos no violentos, por ejemplo, de la ley 14.964, la ley de drogas, que impone medidas muy duras sobre microtraficantes que no ejercieron violencia, que no tienen armamento, nosotros creemos que esas situaciones, cuando son de pequeña cuantía, deben tener un enfoque penal, supervisado por la justicia, pero no con privación de libertad. Bien. Diego. Yo quiero responder. Sí, pero traficantes hay muchos. A Diego. Bueno, sí, vamos a tratar de escuchar, si no, Diego va a decir que es un ataque al Partido Colorado. Sí, no, de ninguna manera. Primero, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho? Me parece que la sociedad uruguaya en general, toda es responsable porque no ha terminado de entender el vínculo que hay entre la cárcel y la seguridad, ¿no? La persona que nos roba en la calle, la persona que duerme en la calle, generalmente es una persona que ha estado varias veces en prisión y que ha salido igual o peor de lo que entró, ¿verdad? Ahora, vos me decís, ¿por qué hasta ahora no logramos hacer los cambios o con la intensidad que deberíamos tener? Yo ahí tengo que decir que en esa mesa interpartidaria que hicimos en 2022, planteamos la necesidad de crear un Ministerio de Justicia. El Frente Amplio estuvo en contra y lo rechazó, aunque ahora lo tiene en su programa. Y a su vez también planteamos desde el Partido Colorado la necesidad de tener una estrategia de Estado, de tener una estrategia nacional de reforma a largo plazo. El Frente Amplio también lo rechazó. Ahora, este gobierno, con el Partido Nacional a la cabeza, y yo también el Ministro del Interior, hemos creado una estrategia nacional de reforma hasta el año 2050. La vamos a publicar después de las elecciones. Y nosotros como Partido Colorado nos hemos comprometido a que vamos a empezar a implementar eso. Es decir, los primeros 5 años nuestros van a ser los primeros 5 años de una reforma hasta el 2050. Ahora, en esos acuerdos, que hay coincidencias o hay grandes coincidencias, ¿está Uruguay en condiciones de generar esas políticas de Estado, de ponerse de acuerdo en estos temas? Pregunto, porque si es que uno de los principales problemas que tiene la gente y se necesitan políticas de largo aliento. Yo, perdón, bien cortito nomás, pero yo dirigí una mesa que buscaba esos acuerdos y creo que con la oposición que tenemos en este momento no es posible. Creo que hay ciertas coincidencias, pero creo que la oposición en ese sentido ha sido implacable, no ha apoyado ninguna medida de este gobierno en ningún área y creo que seguridad no va a ser la excepción. Eso no significa que si nosotros empezamos algo, otro gobierno, otro diferente palo lo continúe. ¿Y si fuera al revés? Y hemos tenido varias instancias, ¿no? Sí, digo, si fuera al revés, digo... La creación del INR, por ejemplo, que lo discutíamos recién, surge de una mesa interpartidaria. Yo tengo una visión distinta a la que tiene Diego con respecto a ese proceso de diálogo. Creo que pudo haber sido mejor de ambas partes, ¿sí? Porque, a ver, si uno quiere construir acuerdos, si quiere promover el diálogo, tiene que ser capaz, sí, de marcar las diferencias, pero también de reconocer lo que uno pudo haber hecho mejor. Yo creo que es cierto que el Frente Amplio pudo haber tenido una aproximación más favorable al diálogo en ese contexto, pero creo que también los actores de gobierno no generaron las mejores condiciones. En esa circunstancia donde, bueno, mientras se desarrollaba el diálogo había declaraciones cruzadas en la prensa y hubiera sido mejor suspenderlas. A mí hay un tema que me interesa y tiene que ver con el combate al crimen organizado, que además está también en todos los programas y tiene que ver con el narcotráfico respecto a el papel de la Secretaría Antilavado. Y algunas medidas respecto a eso. Me gustaría concretamente que me digan por dónde irían esos cambios. Bueno, en nuestro caso hay dos propuestas fundamentales. Una es la réplica del modelo antimafia que aplicó Italia. Esto es generar un cuerpo operativo multifuerzas con todas las fuerzas de seguridad que están involucradas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, en nuestro caso. Desde SENACLAF, la inteligencia financiera del Banco Central, la UIAF, también los organismos recaudadores como DGI y BPS, que son agentes que tienen información, y en el flujo y el intercambio de información transformarla en inteligencia preventiva y represiva. Claro. Y en el caso puntual del lavado, unificar lo que es la SENACLAF, que hace el control del sistema no financiero, con la UIAF, que está en el Banco Central, justamente para fortalecer lo que es la lucha contra el lavado de activos, que es fundamental. ¿Mantendrían lo que se aprobó en esta administración de elevar el límite, creo que son $100.000, ¿no? $150.000, sí, por ahí? Es que es falso que ello... Que se pueda hacer sin transferencia bancaria, digamos, falso, ¿no? Que eso haya favorecido el lavado, porque cualquier operación en efectivo, según el decreto que regula la ley,
de lavado establece que cualquier operación en efectivo, cualquiera sea el monto, tiene lo que se llama la debida diligencia intensificada. Es decir, que los operadores tienen que hacer un control extra al normal. Entonces, no es verdad que se haya favorecido el lavado. Y se aumentó... Pero prácticamente no ha habido muchas denuncias tampoco. Pero eso es otra cosa. Claro, no es por el monto. ¿Y eso se va a ajustar? Y bueno, justamente fortalecer, a través del fortalecimiento institucional, va a mejorar el control sobre los operadores. ¿No van a haber cambios en eso de lo que está planteado? No, yo no me niego a discutir, capaz que la cifra puede ser menor, pero hay que recordar que era una cifra equivalente a $5.000 en su momento, y en la campaña pasada, a todos los lugares donde íbamos, todos los departamentos donde íbamos, los centros comerciales, los escribanos, pedían aumentar ese monto. Quizás hay que discutir el nivel, pero no es verdad que haya favorecido el lavado, eso es falso. Nosotros Diego, estamos convencidos que sí. Yo creo que en esa área creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que reforzar todas aquellas unidades que hacen a la lucha contra el lavado de activos, que están desperdigadas en varios estamentos del Estado. Todos queremos fortalecerlas. Yo concuerdo con Luis, no creo que ese cambio haya sido importante. Entiendo que la oposición se agarra de eso, pero si se hace el cambio y no se hace, no va a ser una diferencia que nadie vaya a notar, me parece a mí, francamente. Dicho eso, el lavado de activos es importante, pero tampoco va a mover la aguja. Creo que igual que hay que hacer eso, más importante es tratar las adicciones, mejorar el bienestar y la calidad del operativo policial y reformar las cárceles. Creo que la seguridad va por ahí. Sí, estoy de acuerdo que acá no hay medidas mágicas. Perseguir el crimen organizado requiere de una fuerte convicción institucional y de las autoridades que ese delito debe ser perseguido, y tratar de eliminar las vulnerabilidades que se producen y se han producido en los últimos años y que hacen nuestro país más apetecible para ese tipo de delitos, que claramente se han incrementado. A nivel internacional ha denunciado algunas vulnerabilidades. Claro, porque el sistema no bancario de transacciones lo que tiene es un reporte de operaciones sospechosas mucho menor que el sistema bancario. Estamos de acuerdo que $5.000 quizás era demasiado bajo, nos parece que tenemos que ir hacia un régimen quizás en torno a los $20.000 como tope de transacciones en efectivo no bancarizadas. Yo les quería preguntar, porque se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero en los otros días se presentó un estudio de la Universidad de Río que analizaba todo el tema de los homicidios, que además el Banco Mundial habla de los homicidios como, bueno, América Latina y el Caribe es uno de las peores regiones en este indicador, ¿no? Hablaba que, yo le pregunto a ustedes si está basado en la evidencia alguna de las propuestas que ustedes hacen, porque este estudio habla de 3 cosas bien concretas de planes que han tenido éxito en América respecto a la baja de homicidios, que tiene que ver con limitar el porte de armas, limitar el consumo de alcohol en algunas franjas horarias, y la tercera creo que eran patrullajes focalizado en algunos barrios o sectores. Les pregunto esto, no sé si conoces ese informe, pero sobre todo, ¿está basado en evidencia los cambios que proponen los 3 partidos que den resultados? En nuestro caso, el caso del modelo italiano lo está aplicando, por ejemplo, ahora Argentina, y en el caso de Rosario hubo un antes y un después cuando aplicaron ese enfoque con todas las fuerzas federales aplicadas a Rosario. Y obviamente en el caso, nosotros tenemos una propuesta también para esos grupos organizados que están en los barrios, que son alrededor de 60 según la Policía Nacional, 45 más o menos en el área metropolitana, y estamos allí aplicando también modelos que aplicó Italia y que aplicó Estados Unidos con las pandillas, que es la disuasión focalizada, pero con un enfoque fuertemente represivo. Esto es creando un delito, aumentando la pena y generando aislamiento en el sistema penitenciario. De esa manera, cortarles el circuito de relación con el territorio. Eso es algo de disuasión focalizada que para nosotros es bien importante y está fundamentado en evidencia científica. No sé cuál de los Diegos. Primero decir que esos 3 investigadores, Emiliano Rogido, Borges y Ignacio Cano, han trabajado para el Ministerio del Interior durante este gobierno. Los contratamos para hacer varias consultorías, yo mismo los contraté, nos hicieron diagnósticos, nos evaluaron cómo trabaja el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, así que los conocemos muy bien y de hecho van a venir a presentarnos este estudio al ministro, se lo ha pedido expresamente, dentro de unas semanas. Creo que la mayoría de las medidas que ellos proponen, Uruguay de alguna forma u otra ya las aplica.
siempre hay un tema de grado, pero en general ya las aplica. Donde quizá hay más camino para recorrer es en la prevención del consumo problemático de alcohol, que tú lo dijiste, ¿no? Uruguay tiene un problema grave con esto, yo lo dije al principio. Hay evaluaciones de nuestros privados de libertad donde la mayoría dice haber cometido el crimen que los llevó a prisión estando bajo los efectos de alguna droga y en la mayoría de los casos del alcohol. Entonces ahí hay mucho camino para recorrer, sin duda alguna. Ahora, creo que este gobierno también ha dado un salto de calidad importante en todo lo que tiene que ver con evaluaciones de impacto, usar datos abiertos, implementar encuestas nacionales de victimización con el INE. Es decir, hemos intentado aportar evidencia y el uso de la academia, por ejemplo, contratando a estos investigadores en todas las áreas, ¿no? Y eso también ha tenido resultados y es una de las razones por las cuales ha bajado el delito, ¿no? Entonces, las políticas tienen que estar basadas en evidencia. Estarían por ahí. Es un camino de política de Estado, ¿sí? Porque patrullaje focalizado es el PADO, un programa que se creó durante los gobiernos del Frente Amplio y se sigue implementando. Y sabemos que es ahora, ¿no?, que nos presentan un informe que ese tipo de patrullaje funciona, pero además hay una muy buena evaluación que realizó el investigador Cheney sobre la aplicación del PADO, que en los 2 años siguientes a su creación generó un descenso muy importante de los hurtos y rapiñas en los lugares donde se aplicó. Y comparto que es bien importante que Uruguay se sume, porque son muy pocas las investigaciones de evaluación de políticas de seguridad que están disponibles en Uruguay. Ellos hicieron un recorrido y básicamente la mayor parte son de Brasil, hay algo de Argentina, alguna cosa en México. O sea, Uruguay tiene que sumarse a la primera línea de investigación evaluativa sobre qué es lo que funciona, porque la seguridad nos genera un impacto social enorme, pero además un costo presupuestal muy importante. Entonces, el dinero que tenemos lo tenemos que enfocar y volcar en las intervenciones que mejor impacto tienen. Yo quería decir una cosita nomás que me olvidé. Sí. Emiliano Rogido nos está haciendo en este momento una evaluación del programa Barrios sin Violencia, de interruptores de violencia que buscan justamente reducir los homicidios. Así que Uruguay va a tener el próximo año una evaluación de impacto de un programa para prevenir homicidios. Y también para terminar, decir nomás que casi todas estas medidas que yo comenté antes estaban en la mesa interpartidaria y el Frente Amplio las rechazó todas. No, no las rechazó, Diego, por favor. Todas, ¿no? Por favor, nosotros apoyamos las medidas. Vamos a dejar esto claro, es importante. Lo único que no hizo el Frente Amplio ni Cabildo Abierto fue la firma del acuerdo final, la suscripción del acuerdo final, porque no había un acuerdo completo. La vocación nuestra, y hay muchas, en el documento están los planteos que dice, fue propuesta del Frente Amplio, se dialogó, se trabajó bien. Ahora, en campaña, viene bien decir que el Frente Amplio no quiso que el acuerdo prosperara, pero lo cierto es que el acuerdo prosperó y las medidas se están implementando. Pero y no nosotros no prosperó el acuerdo. Pero nosotros lo hemos saludado públicamente cada vez que hemos podido y además las medidas se están aplicando y dijimos, si estas medidas van al Parlamento y necesitan de financiamiento, van a contar con nuestro voto. Eso se dijo. Luego se financió a través de un préstamo internacional, bueno, en un país que está incrementando su deuda, es cierto, se financió a través de un préstamo internacional y no fue al Parlamento. Pero si hubieran ido al Parlamento, tenían nuestro apoyo garantizado. Luis Calabria, ya tenemos que cerrar. Sí, es muy difícil políticas de Estado que nazcan como políticas de Estado. Uruguay ha tenido ejemplos de buenas políticas públicas que se han mantenido en el tiempo, pero que no han nacido como políticas de Estado, como acuerdo. Y el problema es que en el Frente Amplio hay dos visiones, hay una pulsión frutillita y el Frente Amplio. Nuevamente, pero si vamos a terminar hablando del Frente Amplio, ahí obviamente hay una visión frutillita y otra que no es frutillita. Y uso una palabra... Qué lástima que al final del debate nos deslicemos a esa calidad de intervenciones. Vergara no subía, que subía, lo ha dicho, pero en el 2019 quien dijo eso, que el Frente tenía una visión frutillita y que tenía que cambiarla, fue Vergara. Por tanto, hasta que no cambie eso, no va a ser posible política de Estado. Bien, espero que sea política de Estado lo que venga de aquí en más para el bien de todos. Si ¿no? cambian. Un buen ejemplo son los allanamientos nocturnos. Me parece muy bien, pero permíteme, me parece muy bien que Calabria esté tan preocupado. Me parece muy bien que Calabria esté tan preocupado. El Frente hasta marzo de 2020 apoyaba los allanamientos nocturnos. A mí, te quiero decir algo, me parece muy bien que Calabria esté preocupado por el Frente Amplio porque obviamente, y a las luces de todas las encuestas, es el partido que tiene más chance de gobernar, entonces me parece muy bien que esté preocupado por nuestras diferencias, que las estamos resolviendo muy bien con un muy buen programa de No gobierno. saben la cantidad de preguntas que me quedaron, pero bueno, van a quedar para otra vez. Gracias por estar esta mañana. Gracias a los tres. Muchas gracias.
Nosotros ahora ya nos retiramos, terminamos con esta primera edición, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13, 18:55 y nosotros volvemos el próximo lunes a las 8. Pasen bien.